Aquí hay un modelo integrado de planeación que es muy, digamos, sencillo de poderlo delimitar. ¿Y esto en qué consiste? Consiste en que va a haber entradas, que ahora lo vamos a delimitar, admisiones, que es la gente que ingresa, transferencias de, si la gente ha sido transferida de otras áreas de trabajo, ascensos, que también son importantes que se conozcan. Esto es importante porque permite al trabajador hacerlo, fidelizarlo al trabajador. Retorno de personal ausente. Entonces son algunos modelos integrados de planeación. Y aquí en la siguiente fila tenemos fuerza laboral de una subunidad de la organización. Esto es importante también que lo conozcamos. ¿Cuánta es la gente que está trabajando en alguna área de laboral? Puede ser mina, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja en el área de mina? Y aquí tenemos las salidas. En las salidas están las desvinculaciones, cantidad de gente que ya no está trabajando con nosotros. Desvinculaciones, despedidos por la empresa, que es otra variable, que ya tiene otra consignación, porque la gente que está despedida ya son calificados de otra forma. Las jubilaciones, las transferencias hacia gente que ha pasado a otra área y los ascensos a, también si hay gente que ha sido ascendida, y las ausencias. Esto ya dentro del enfoque de salidas. Entonces, yo creo que es un modelo integrado de planeación que es importante que ustedes también lo manejen, no sé cómo lo están desarrollando, los ingresos del personal, así como los egresos, las entradas o el input de gente, tal cual como las salidas. Luego, ¿a qué se refiere con la investigación externa, que es la segmentación del mercado laboral? Esta investigación externa la tenemos nosotros que analizar de acuerdo a estas variables, que en este caso es la geografía. La industria minera está mayormente asentada en zonas donde la condición geográfica muchas veces es una condición geográfica delicada, ¿no? Abrupta. A veces están a 4.000 metros sobre el nivel del mar, en condiciones de temperatura, en un friaje, etcétera. Entonces eso también se tiene que contemplar porque hay gente que, yo he tenido oportunidad de conocer gente que ingresa a laborar a una empresa con estas características y posteriormente está saliendo porque no le agrada esa condición climatológica o geográfica, donde a veces no ingresa ni siquiera la señal de un celular o donde a cada momento hay rayos y truenos. Entonces eso también se tiene que contemplar. Investiguemos la geografía. El segundo punto, la educación o habilidades técnicas también es importante. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación del personal ingeniero que trabajaban en la zona de Lima, en la zona de la sierra y en la zona de la selva. Entonces tienen diferentes respuestas, diferentes tipos de habilidades inclusive. Y eso nos dice mucho del nivel de educación, del ambiente laboral, del ambiente familiar también en el cual se encontraba la persona. Entonces, también uno debe de conocer la educación o habilidades técnicas que tenga la persona. Luego la industria, si anteriormente ha trabajado en este negocio o no. Los requerimientos de licencias o certificaciones y la membresía, muchos clubs, ¿no? Las políticas del reclutamiento y el mercado laboral nos dicen que las empresas cambian sus políticas como respuesta a las condiciones del mercado. Es decir, nada es estático, todo cambia. Por lo cual, este análisis de puesto que he creado en el 2009 tiene que cambiar para el 2011 y tiene que cambiar de acuerdo al avance de la tecnología, al avance de la propia empresa. Entonces eso es importante que uno lo logre conocer. Las políticas de reclutamiento avanzan. Así que las empresas deben de cambiar sus políticas. No debe de quedarse en un statu quo. Yo me acuerdo cuando estábamos nosotros hace un par de meses atrás, en una empresa minera le pedimos los análisis de puesto y nos trajeron del año 1980. Y yo decía, desde esa época no han logrado mejorar este análisis de puesto y la gente, el jefe de recursos humanos me mencionó, no.
Obvio, con esa clase de análisis de puesto, ¿qué clase de personal estarás tomando? Entonces eso también nos dice mucho si ha habido una mejora continua en esta situación. Entonces, las empresas cambian sus políticas como respuesta a las condiciones del mercado. En segundo lugar, mejoran las características de los puestos vacantes. Si es que antes, en el 80, por ejemplo, yo no consideraba las competencias del trabajador, ahora las estoy considerando, entonces eso tiene que mejorar. Luego la siguiente, se reducen los estándares de contratación. Si tú tienes el personal idóneo, no va a haber tu curva de rotación de personal, no debe de ser alta, esa debe de haber sido controlada. Luego, usan más y más caros métodos de reclutamiento, ¿es verdad? Hay empresas que invierten en headhunters, en selección de personal tercerizado y selección de personal, como por ejemplo un assessment center, para poder, digamos, para que el personal, el mejor, sea seleccionado. Entonces, hay formas más caras para poder, digamos, encontrar al idóneo para el puesto. Extender la búsqueda a un área geográfica que es más amplia. Y que sea esta búsqueda una búsqueda meticulosa del personal que va a entrar a trabajar a la empresa minera. La reubicación de empleados también es importante porque esto forma parte de este reclutamiento interno. Esto implica muchas veces la ganancia para la propia empresa. Ha pasado el tema que a veces pasa que hay un puesto que cubrir, entonces el trabajador que está trabajando en la empresa quiere formar parte de este nuevo puesto, pero la empresa decide traer a alguien de afuera. Entonces eso es visto como algo negativo porque el trabajador también quiere hacer línea de carrera, quiere sentirse reconocido. Entonces yo creo que si tú vas a educar a tu propia gente, saca de esta gente que tienes a tus transferencias internas, ¿no? Entonces, reubica gente buena. Hay gente que no es para el puesto y lo tienen ahí, por lo cual está haciendo el trabajo, pero totalmente fatigado, cansado, y te va a producir menos. Entonces, transferencia de personal, que hay un movimiento diagonal, traslados, que es un movimiento horizontal, ascensos de personal, que es un movimiento vertical, y transferencia con ascenso de personal, programas de desarrollo de personal, planes de carrera que le permiten al trabajador migrar en puestos de trabajo. Aquí hay 3 fases para poder realizar el reclutamiento interno. Y en el primer lugar están las prácticas formales. Es decir, nosotros hemos visto que para poder, digamos, establecer este análisis de puesto, debemos de conocer el puesto a lo cual vamos nosotros a tratar de cubrir. ¿Qué características debe de tener para que la persona que ingrese cumpla ese estándar deseado? Pero hay que brindarle el soporte al trabajador y para esto se basa en 3 formas. En primer lugar, debe de haber prácticas formales de trabajo que permitan determinar cómo está la organización. Entonces, yo creo que una forma para poder reclutar internamente debe de haber prácticas formales para determinar cómo están organizados. Pueden ser prácticas formales o informales. Cómo están organizados, ya sean internamente y que cubra el tema de la descripción del puesto. En segundo lugar, los métodos para elegir a los candidatos. ¿Qué métodos van a usar? Esto es importante también. Los métodos para poder elegir candidatos. ¿Qué método va a ser de observación, etcétera, ¿no? Y el tercer punto, los procedimientos y autoridad de los responsables de puestos a cubrir. Porque muchas veces falla aquí. Ingresa un buen trabajador minero a una área, vamos a ponerlo al área de mina, y el trabajador ingresa, pero ahí luego, el área de mina llama al área de recursos humanos y dice, me has enviado un mal trabajador. Yo creo que el trabajador no es malo, lo están llevando por un mal camino. Para que un proceso de reclutamiento sea bueno, también involucra a esta área, para que también la responsabilidad sea de ellos. Eso lo hacen las empresas ahora. Entonces, este trabajador no es malo. Hay que también involucrar al área responsable por qué está considerando que es malo.
Entonces esas cosas también nosotros lo tenemos que averiguar. Luego está, se basa en datos e información relacionados con otros subsistemas, que en este caso, resultados del candidato, que pueden ser en forma interna, como en este caso las pruebas de selección, cuando uno aplica al trabajador cuando ingresa a la empresa. Entonces también esa forma es importante que sea considerada. En esta fase de lo que es reclutamiento interno, aquí se basa muchísimo en los datos e información relacionados con otros subsistemas, por lo cual uno debe de tener muy claro cuáles son todas las fases que involucra el poder incorporar gente a nuestro negocio minero. En esas fases se encuentran los resultados del candidato interno, en las pruebas de selección al ingreso a la organización. ¿Qué pruebas son las que ustedes trabajan para poder detectar el personal idóneo que va a trabajar en la organización? Luego están los resultados de las evaluaciones de desempeño, los resultados de los programas de capacitación, los análisis y descripción del puesto actual y del puesto que está considerándose, los planes de carrera, las condiciones de ascenso y de reemplazo. Entonces, todo esto forma parte de este reclutamiento interno que es necesario para poder, en primer lugar, conocer si hay algún personal dentro de la propia empresa que reúne y tiene las condiciones tanto emocionales, mentales, psicológicas, intelectuales, físicas, aptitudinales para poder ser reubicado en otro puesto de trabajo. Y que muchas veces es recomendable que sea. Yo en mi caso personal, les recomendaría que muchas veces los puestos sean internamente, en primer lugar, cubiertos y que posteriormente uno traiga de afuera, si es que no logra encontrar dentro a este recurso humano que quiere. Entonces, que sea externo ya en otro nivel, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de un reclutamiento interno? Hay muchas ventajas que son importantes para el costo económico de la organización. En primer lugar, vamos a hablar de las ventajas emocionales. Cuando hay un reclutamiento interno, en primer lugar, el personal que ingresa, que es transferido o ascendido, va a estar completamente motivado a la organización. Emocionalmente es un personal contento, fidelizado. Y lo emocional no tiene precio. Por eso les vuelvo a mencionar qué importante es que el propio, cuando haya un puesto vacante, sea cubierto por alguien de la propia empresa, para que el personal se sienta mejor. Las ventajas son, es más económico. Esto es importante porque me permite ahorrar costos. Un proceso de reclutamiento, cuando hay dos formas, ¿no? La empresa misma puede tener su fuente de selección de personal donde esté inmersa el área de reclutamiento. O como también eso se puede terciarizar o entregarlo a un área especialista, una consultora especialista en selección de personal. Por lo cual ahí los costos se incrementan. Visto de una u otra forma, esto es más económico, en tiempo, en recursos. Es más rápido porque ya tienes a un personal que está comprometido con tu negocio, identificado con la industria minera a la que perteneces. Y esto es más rápido para que el personal pueda comprometerse y pueda ser más, digamos, pueda tener resultados más inmediatos en tu organización. En tercer punto, se cumple que hay un mayor índice de validez y de seguridad, puesto que tienes personal que está apto para poder desempeñar un puesto de la mejor forma posible. Eso es importante que uno lo considere. Entonces, lo vuelvo a mencionar, hay variables para las cuales el trabajador puede sentirse totalmente identificado. Y yo creo que uno de esos factores motivacionales es cuando el trabajador conoce que está siendo promocionado internamente. En otras palabras, que la empresa se está dando cuenta de su talento y que en vez de traer gente fuera, está haciendo internamente desde adentro de la propia organización. Yo creo que estas variables son muy importantes de ser consideradas y tomadas en cuenta. El cuarto punto es que
si tú generas esta solución en tu ambiente laboral, vas a tener personal motivado. Les vuelvo a mencionar que el personal se contenta cuando siente que es reconocido su talento. Y eso hace que el personal esté fidelizado, seguro, con un conocimiento mayor de lo que hacen en la empresa por él. Por lo cual, esta es una fuente de motivación para el trabajador. La siguiente es que aprovecha las inversiones en capacitación, porque si lo has capacitado, este trabajador ya tiene un conocimiento mayor y esa inversión que has realizado en capacitación va a poder ser, digamos, puesto en práctica en la empresa. Es importante que esto uno lo tome en cuenta, porque en todo caso, el personal que no realiza esta actividad va a sentirse frustrado. Desarrolla un espíritu de competencia interna sana en la empresa, dado que el trabajador va a estar compitiendo con otros trabajadores internamente para poder ser transferido o ascendido. Aquí son algunas ventajas del reclutamiento interno. Ahora vamos a ver también, así como hay ventajas, hay desventajas. Pero una de las desventajas es que el personal empleado o trabajador que desee ser ascendido o transferido tiene que tener potencial de desarrollo. Tiene que ser apto, capaz para que uno pueda darse cuenta que puede ser desarrollado. A veces pasa el tema que se generan conflictos de intereses con otros trabajadores. Hay una pérdida de creatividad e innovación. No se puede hacer en términos globales dentro de la organización. Muchas veces eso también se suele mencionar. Si la organización está creciendo, hay menos oferta de candidatos internos. Eso también puede pasar. Y cuando se cubre una vacante, se crea otra. Y en este caso, las fuentes de reclutamiento tenemos los planes de sucesión. Esto forma parte del subsistema de recursos humanos. Si ustedes no lo saben, vamos a poner al subsistema de los recursos humanos completos. Eso para un mayor conocimiento. Tiene que comenzar con el análisis del puesto, la descripción del puesto, la fase del reclutamiento del personal, que aquí ya lo hemos visto en dos variables, tanto interna como externo. Tenemos también luego la evaluación de personal. Luego de esto viene la inducción. Luego de esto viene la capacitación. Luego de esto viene la evaluación del desempeño, los beneficios sociales, las líneas de carrera. Yo creo que si en tu empresa está desarrollado el subsistema de recursos humanos, vamos a ponerlo como sistema, porque cada uno de estos viene a ser el subsistema de análisis de puestos, descripción, etcétera, ¿no? Entonces, son fases que uno tiene que cubrir. Los planes de sucesión forman parte del subsistema de recursos humanos y que también es una fuente de reclutamiento minero, porque muchas veces la empresa, como le vuelvo a mencionar, hay como cierta limitación al trabajador. A veces prefieren traer gente de afuera que promocionar gente internamente. Y eso es un poco complicado. Luego hay que publicar las vacantes, hay que tomarse el tiempo de publicar las vacantes para que el personal pueda acceder a este conocimiento. Así que vamos a poner en segundo punto, publicar la vacante. Luego en tercer punto están las recomendaciones de empleados. Es otro factor importantísimo porque muchas veces el trabajo del trabajador es recomendado por otras personas. Es una fuente de reclutamiento interno. Y en tercer lugar, los empleados temporales. A veces hay trabajos que contratan gente para ese puesto y una vez que se termina, se cierra, pero queda talento en el aire, por lo cual es importante también considerar mejores trabajadores como parte de una fuente de reclutamiento. Entonces yo creo que hasta aquí ya podemos nosotros entender
la fase del reclutamiento de personal, mi variable interna y mi variable externa. Y interna, ¿qué otras actividades yo puedo desarrollar para poder encontrar talento humano que se adecue a mi industria minera?